Okay. Bueno, hicimos una excepción ahora en el programa y vamos a ver algún tema de suprasexualidad en relación al Kundalini. Lo vamos a ver luego, posiblemente la otra semana. Muchas veces me baso en una intuición, una percepción de lo que tanto ustedes como allá necesitan, allá digo donde me estén viendo. Entonces, hoy miércoles 25 de octubre, vamos a ver el 17, que quede para la historia. Vamos a ver algo acerca de la oración consciente. Ya puse algo de esto en el Facebook. Sí, en Facebook. Puse algo simple. Vamos a ver algo similar a esto, el poder de la oración. Y vamos a analizar un poco. Analizar a la luz de la gnosis, de acuerdo al conocimiento que nosotros hemos tenido, de acuerdo a las conferencias que hemos dado, un análisis y un entendimiento más claro de lo que es el Padre Nuestro. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir el Padre Nuestro a 1000 por hora. Y no sabemos nada de lo que hemos dicho, ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces, es necesario detenerse para sentir, intuir y decir las cosas de una manera más consciente. Entonces, esas palabras que nosotros digamos de una manera consciente tendrán un efecto, tendrán un resultado. Esas palabras sí llegan arriba. Esas palabras, pues bien dichas, conscientemente, vamos a decir que es más posible que sean escuchadas. Ok, nosotros estamos acostumbrados a rezar a 1000 por hora, sin detenernos a reflexionar lo que estamos diciendo. Más aún en esos rezos de velorios, que es increíble. No sé, necesitan tener una mentalidad egoica muy hábil. No terminan de decir una frase cuando ya están todos y todas, porque la mayoría son mujeres y son de 50 años o 60 para arriba. Normalmente. Entonces, es increíble eso. Puede uno decir lo contrario. Cuando toda la gente se está rezando, y puede uno decir cualquier cosa, no me atrevo a decirlo, pero negativo. O pueden llamar incluso a decir cualquier cosa y nadie los va a escuchar. Porque todos están metidos en el tren de la rutina, de lo mecánico. Entonces creen estas personas que diciendo así las cosas tienen un efecto glorioso. Tiene un efecto hasta un punto, sí, porque es algo en relación a la divinidad, pero si no está dicho con conciencia, no lleva fuerza. Repito, no lleva fuerza lo que decimos. Entonces, esos rezos, los novenarios que le llaman, pues sería bien hacer una oración reflexionada, meditada, una oración corta, en lugar de hacer un novenario.
Y esa oración, hacerla en 1 hora, por 9 días, y ya sería un novenario. No habría necesidad de ir los 9 días a jugar carreras, a ver quién es más veloz, a ver quién es más rápido. Lo siento, discúlpenme las personas que rezan y que sí, pero es que ese rosario estamos acostumbrados a hablar, y antes de terminar la persona que está dirigiendo, ya está nosotros diciendo, hablando, ni siquiera se termina, parece que van jugando carreras. Las cosas no son así. Imagínense a Jesucristo así. Imagínense así. Imagínenlo a él allá en una colina, haciendo una oración a su Padre, y todos los demás, así. Eso no va. Eso no sucede. Hay una mecanicidad, una roboticidad, una inconsciencia casi total. Ahí no hay conciencia. Nadie escucha, nadie habla conscientemente ni una palabra. El rezo es mecánico. Y mientras más rápido, mejor. El rezo es así. Sería mejor, en mi opinión. Imagínense que fueran, no sé, 30 gentes a un novenario, ok, pero todos conscientes, que llegaran y guardaran silencio y respetaran el momento, el ambiente, el lugar, y estuvieran conscientes a qué van, a darle a través de la palabra luz, a darle conciencia al alma de la persona fallecida, que puede estar allá en el limbo, en el bajo astral, inconsciente, porque jamás en su vida transmutó, jamás en su vida oró, jamás en su vida detuvo el tren mecánico, rutinario, monótono de la vida. Jamás se detuvo. ¿Qué pasa? Fortaleció el ego y no la conciencia para nada. Muere y va al limbo, allá en el astral, en la parte inferior del astral, donde hay larvas, entidades y otros fallecidos inconscientes, que es una realidad. Obviamente, cuando van a llegar a ese lugar, el lugar que tienen que atravesar no tiene luz, no tiene una reflexión de conciencia de esa alma que murió. Entonces, esa persona puede no tener conciencia de qué está sucediendo en ese momento. Incluso esa persona, la mayoría, o lo más común, si no tuvieron conciencia durante su vida, no se dan cuenta que ya dejaron el cuerpo físico. No se dan cuenta que murieron. Resultaría tanto como un sueño nuestro durante la vida. En una noche nos vamos a dormir y quedamos desmayados. En ese momento, en verdad, que nosotros no sabemos si estamos muertos o estamos vivos. No sabemos si tenemos un cuerpo físico o no lo tenemos. Nos damos cuenta que tenemos un... Perdón. Este climita es raro. No nos damos cuenta entonces si tenemos, decía, el cuerpo físico o no. La persona fallecida es igual. Se va a la quinta dimensión, el alma, y no se da cuenta entonces si es una persona viva o muerta, o está dormida. No sabe qué sucede. Igualmente no tiene luz. Va a oscuras. Es como si nosotros nos metiéramos en un callejón oscuro.
tenebroso, fúnebre, tétrico. Entonces nosotros vamos así. Allá en el Bamsar, esas regiones son muy comunes y no tienen una conciencia y una luz esas personas. Los novenarios son para dar luz. Esos rezos no es nada más para dar paz, para dar una armonía en el corazón, una situación emocional diferente, mejor. Es para dar luz, para que ilumine el lugar y no tengan miedo y tengan más conciencia de lo que está sucediendo. Que tengan conciencia que han muerto, que han dejado el cuerpo físico. Que tengan conciencia y ojalá recordaran cuestiones de su vida, el mal o el bien que hicieron. Que lo recordaran para que cuando lleguen al tribunal del karma, que no vayan así nada más porque sí. De hecho, en una retrospección que se hace en ese momento, cuando una persona muere, esa retrospección es para que nosotros tengamos conciencia, para que el fallecido tenga conciencia y recuerde perfectamente. Y cuando van al templo de la ley, ¿por qué sucede? ¿Por qué es? ¿Por qué van? Porque el alma es juzgada de acuerdo a sus hechos en vida. Entonces, es necesario que recuerde perfectamente para que después allá no diga que no. No diga que no hizo nada, que no diga que se portó muy bien. Es necesario eso. Entonces, los novenarios, repito, es para dar conciencia, para dar luz y quitar el miedo y que sepa conducirse el alma de la persona fallecida. Pero si nosotros hacemos un rezo mecánico, robótico, entonces, ¿qué luz le vamos a dar? ¿Cuál luz, cuál conciencia, cuál paz le vamos a dar? Es, sí, automático el hecho de mencionar a la divinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, la Madre Divina. Es automático que al pronunciarlo, al mencionarlo, se crea algo diferente. Sin embargo, es muy diferente nosotros hacer las cosas con conciencia. Porque ya desde ahí, cuando la palabra es pronunciada con conciencia, lleva fuerza, es exacta, es precisa, es como una flecha que se va directo. Y genera luz, y genera conciencia. Y si nosotros conscientemente pedimos por misericordia divina, ya estamos pidiéndole a las jerarquías divinas, a los seres conscientes, a los ángeles, arcángeles, estamos pidiendo por misericordia que le den luz a esa alma para que no sufra y que no padezca y que no se asuste en el lugar en el que está y que tenga conciencia de que ha dejado el cuerpo físico. Si nosotros hacemos una oración ahí, en el caso por los fallecidos, sería muy diferente que decir un rezo mecánico, robótico y al 1000 por hora, más rápido que el huracán Irma. Así. Y mientras más rápido, mejor. No se trata de eso. Se trata entonces que nosotros seamos no seres robóticos. Se trata de que nosotros seamos seres conscientes. Y en la conciencia hay paz, hay luz, hay amor. No hay roboticidad mecánica, egoica. No hay eso. Es necesario entonces que nosotros nos ocupemos, no preocuparnos, no mortificarnos mental y emocionalmente, ocuparnos. Acciones en la vida, hechos, para poder generar una serie de circunstancias que nos den una vida más consciente, más sabia, mejor dirigida. Entonces, no se trata de rezar. La oración, entonces, es consciente. Es bueno, entonces, tener un conocimiento
de cómo vamos a enfocar esas palabras. Una oración puede ser verbal, o bien la oración puede ser mental, solamente con el pensamiento. Pero si lleva la emoción, si lleva el sentimiento, si lleva la conciencia, y nosotros no la hablamos, si es mental, está bien. Tiene un efecto, es consciente, es directa. Entonces, es necesario que todos los que me escuchan, tanto aquí como allá, entonces se detengan un poco y dejen de rezar inconscientemente y traten de estar conscientes de lo que están diciendo y haciendo. Y traten con el pensamiento, la palabra, la emoción, de dar luz a esa alma por la cual ustedes están haciendo la oración. O bien, conscientes totalmente de lo que están pidiendo en sí mismos y por sí mismos y para sí mismos. ¿Por qué? No es egoísmo. Pedir para nosotros no es egoísmo. Es estar conscientes de que nosotros tenemos una necesidad de una estabilidad emocional, sentimental, física, material, porque no estamos en un mundo espiritual, estamos en un mundo material, estamos en un mundo mecánico, estamos en un mundo que hasta un vaso de agua nos cuesta. Vayamos allá, a la calle, al centro, a ver si nos regalan un vaso de agua. No nos regalan nada. Si entramos a un súper nos cuesta, hasta un chicle nos cuesta. La humanidad es cruel ahora, es cruel, crueldad. Esa es la palabra que define a esta humanidad. Es necesario entonces que nosotros sepamos cómo hacer una oración. La oración debe ser en un tercer estado de conciencia. Para eso tenemos que remontarnos a ya una conferencia anterior que hablamos sobre el despertar de la conciencia. Y hablamos que un estado de conciencia del ser humano, ahora, de nosotros, es cuando la conciencia que se expresa, que se refleja cuando nosotros estamos dormidos. Cuando el ser humano está dormido, allá, esa inconsciencia, ese sueño profundo, es un estado de conciencia nuestro que se está reflejando ahí. Es una condición. Cuando nosotros abrimos los ojos, en la mañana, ya que despertamos, nos levantamos, se supone que estamos en vigilia. Se dice que es el estado de vigilia. Ese es el segundo estado de nuestra conciencia. El estado de vigilia, entonces, es cuando estamos con los ojos abiertos. Se supone nada más, que nos damos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros instintos, de nuestros movimientos. Se supone que estamos conscientes y vigilantes de todo lo que se expresa dentro de nosotros. Sea inferior o sea superior. Sea una cuestión simple de un pensamiento, instinto, emoción, pero por eso se llama el estado de vigilia. ¿Pero cuál vigilia? Abrimos los ojos y seguimos soñando. Porque esa serie de escenas, de circunstancias que estaban y que se expresan en el mundo de los sueños, que es la quinta dimensión, o el mundo astral inferior, porque tiene dos secciones. Normalmente las experiencias en el mundo astral inferior, en la sección inferior, o lo que se llama el bajo astral, es lo que entonces nos da experiencias que nosotros llamamos pesadillas. Las pesadillas son reales, pero suceden en el bajo astral. Obviamente nosotros allá en el bajo astral no vamos a poder estar orando. Si nosotros estamos con la conciencia dormida y estamos orando, entonces eso nos está queriendo decir algo a nuestro Padre interno, que necesitamos posiblemente más espiritualidad, ser más espirituales en la vida, menos mecánicos, menos robóticos.
menos rutinarios, más conscientes, más espirituales, más devoción, que necesitamos eso a nosotros, en nuestra alma, en nuestra vida, el día a día. Eso nos está queriendo decir nuestro Padre. Nuestro ser. Entonces, cuando abrimos los ojos, repito, se supone que deberíamos estar en el estado de vigilia y todas esas secuencias de escenas se están expresando a través de pensamientos y emociones en nosotros. Continúan expresándose. La única diferencia es que nosotros tenemos los ojos abiertos y ya hay un relativo porcentaje de conciencia despierta que se expresa durante el día. Es decir, un 2, 3%, 3.5% de conciencia. Entonces, esa conciencia que nosotros tenemos, esa percepción de las cosas, tanto externas como internas, en nosotros, durante el día, impide que nosotros hagamos muchas de las veces cosas que en sueños sí hacemos, pero en el día no nos atrevemos a hacerlas. Entonces hay muchas cosas, muchas experiencias allá en el mundo de los sueños. Es necesario entonces que nosotros sepamos que cuando estamos con los ojos abiertos, no por ese hecho la conciencia ya está despierta. No es que estamos despiertos. Seamos realistas. Infinidad de pensamientos a cada minuto. Infinidad, incontables pensamientos, recuerdos, imágenes, colores, se proyectan, se reflejan, procesan, pasan. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, esa secuencia de escenas, colores, pensamientos, recuerdos, etc., se reflejan como escenas en el mundo astral, en la quinta dimensión o el mundo astral inferior. ¿Sí? La pregunta era, en ese tema que cuando se despierta, la persona que me ha tocado abrir los ojos, hablar, pero para mí continuó dormido, o sea, ya me despierto en la mañana, yo no recuerdo haberte comentado algo, y me dicen, no, es que te despertaste y que te y hablaste, o sea, y con ojos abiertos y todo, ¿en qué estado entras si se supone que estoy en el sueño? Y yo al despertarme no me acuerdo ni haberme despertado anteriormente, media hora, una hora antes de haber hablado con alguien. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que la conciencia obviamente sigue dormida. ¿Sí? Tan dormida que ni siquiera se recuerda entonces el hecho de haber despertado, el hecho de haber hablado. Nosotros podemos despertar precisamente y decirle a alguien tal cosa, bla, 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 y luego dormirse otra vez. Y más al rato ya nos dicen, es que despertaste y me dijiste tales cosas, yo no me acuerdo. Es que consideramos que eso que sucedió físicamente, lo consideramos como que es una escena de un sueño. Entonces, no hay conciencia de lo que sucedió. No hay conciencia de esa diferencia, es lo que estamos mencionando. Que tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, estamos con una serie, una asociación de escenas, una proyección de escenas constantes. Y no nos damos cuenta. Y nuestra vida, el día a día, cada minuto, es lo mismo. ¿Cómo se va a activar entonces esa conciencia? ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues empezando a practicar, a trabajar, como dijimos antes, en la transformación de las impresiones, cuando hablamos de la autoobservación psicológica, cuando hablamos de la clave sol, ahí no importa que tengan 70, 80, 90 años de edad, no importa. O si tienen 13 o 14, no importa. La conciencia es la conciencia. No tienen que esperarse. Entonces, una persona de 39 años de edad que diga, pues yo estoy viejo, porque pues, sí, porque se dio a la ebola, a las drogas, al sexo, se dio a tirar la energía, envejeció prematuramente. Y no puede decir entonces que esa persona se siente vieja, o que está vieja, aunque se sienta vieja. Es una cuestión mental y una cuestión de energía. Si tuviera fuerza,
si tuviera energía, sería diferente. No hay que esperar entonces a nosotros tener una vida siguiente para trabajar nuestra alma, nuestra conciencia, para trabajar psicológicamente. No es necesario eso, esperarnos hasta otra vida. Lo podemos hacer, porque una cosa es el aspecto energético y otra cosa es el alma y la conciencia misma. La conciencia de las cosas entonces incluso nos va a dar más energía, le va a dar más energía, más percepción de fuerza al cuerpo automáticamente. Habrá menos entonces ego que se exprese, menos ego que nos haga sentir mal físicamente. Entonces, bueno, mencionamos el primer estado de conciencia, que es cuando nosotros estamos dormidos, allá en la noche. Cuando el segundo estado, cuando estamos con los ojos abiertos, se supone es el estado de vigilia, pero no existe la vigilia. Se sigue con una proyección de imágenes. Estemos haciendo lo que estamos haciendo. Según estamos haciendo algo durante el día, que estamos conscientes y que la conciencia está activa y que es en una forma dirigida y programada. Y creemos que estamos despiertos, pero no es que estamos despiertos. La conciencia sigue dormida. Vamos manejando el carro y creemos que estamos despiertos, pero la conciencia está dormida. Ha habido ocasiones que he ido manejando y por allá a 200 metros yo veo un carro. Intuyo, este me va a dar problemas. Entonces bajo la velocidad, me hago un ladito. Y resulta que cuando llegaba conmigo, esa persona, ¡pum!, se mete en mi carril y digo, me hubiera tronado, me hubiera chocado. Entonces, el hecho de la intuición, el hecho de estar perceptivo de las cosas que suceden alrededor de nosotros, y el hecho de estar conscientes de nosotros mismos y lo que estamos haciendo en ese momento, durante el día, se activa un nivel de conciencia que nos salva de muchas cosas. Cuando muchas veces alguien de aquí se va a ir, yo le digo, ten cuidado porque hay mucho loco dormido afuera manejando. Ten cuidado de lo que hagan los demás, no tanto de lo que hagas tú. Ten cuidado de lo que los demás hacen, porque van con la conciencia dormida, van sumidos en un pensamiento, en un problema, o recordando a la novia o al novio, o alguna situación de familia, y van dormidos, así, light, en una nube, y manejando. Entonces hacen muchas tonterías. Pues una de esas tonterías nos puede tocar a nosotros, nos puede tocar. Simplemente los accidentes se reflejan por un estado de inconsciencia. No hay conciencia. No sé si ese punto, ese aspecto, lo tocan las gentes que están en relación a la seguridad en las empresas, pero deberían de saber, porque fuera de todas sus reglas y sistemas y protocolos, un accidente se da por un estado de inconsciencia. Cuando estamos inconscientes, tenemos accidentes. Sucede. Y si hay conciencia, muchas veces los accidentes que nos iban a tocar los evitamos. A veces no nos podremos escapar de un accidente y bueno, pues ya, vamos a ver qué pasa. Entonces, el tercer estado de conciencia en el cual la oración se tiene que hacer es la autoconciencia. Cuando nosotros entonces estamos alertas, perceptivos, tanto de quién somos nosotros, qué cosas hay alrededor, si estamos perceptivos del clima, si estamos conscientes del lugar en el que estamos, qué estamos haciendo ahí en ese momento. Se activa entonces otro nivel de conciencia, y si nosotros recordamos en ese instante a nuestro Padre, a nuestro ser, entonces automáticamente nuestro nivel de conciencia se activa. Si tenemos un 3% de conciencia se activa, si tenemos un 7% de conciencia se activa. Pero lo otro no, porque está encerrado
esas fracciones de conciencia están encerradas en el ego, en los mismos efectos psicológicos que nosotros tenemos, pero no estamos en ese instante en un momento de percepción de defectos. Vamos a decir entonces que estamos dispuestos a hacer una oración. Pues hay que activar la conciencia que nosotros tenemos para hacer conscientemente, lo más consciente posible, esa oración y esa petición, ya sea una oración por otros, o ya sea una oración por nosotros, o un agradecimiento a nuestros padres internos por el día que vivimos, por los alimentos, la comida, por el descanso que tenemos en la mañana, estar conscientes de qué grado, qué nivel de descanso tengo, cuál es mi situación emocional, cuál es mi primer pensamiento, o si me levanté con una preocupación o con una situación de tristeza. Analizarme en el instante de abrir los ojos y agradecer a la divinidad, a los padres internos, eso que estamos viviendo conscientemente. Si nosotros entonces hacemos una oración, tenemos que estar conscientes de nosotros mismos, pensamientos, emociones, instintos, lugar, quiénes somos, recordar a nuestros padres internos, estar conscientes de todas las cosas, en lo posible, lo mayor posible. Y entonces sí hacer la oración. Repito, si es una oración por otros, pues así es. Y si es por nosotros, así es. Por nosotros, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos estar bien. Le decía a una muchacha ahora en terapia, si tú estás mal, ¿cómo vas a ayudar a otros? Tienes que estar bien para ayudar a otros. Pero aún estando bien, no cargues la mochila del otro. Ayuda, pero no cargues la mochila y el peso del otro. Y si lo vas a cargar, nada más cárgalo por un ratito. Pero no cargues la mochila. No cargues el peso total de la otra persona. Ayuda conscientemente. Ayuda, ama, sirve. Pero tienes que procurar primero estar bien. ¿Cómo vas a estar? Tal vez me estás escuchando ahora. Y dirá, sí, es verdad. Porque eso es así. Entonces la oración tiene que ser, repito, con conciencia. Entonces un rezo, cuando ustedes hagan supuestamente una oración, pero que se hace a 1000 por hora, da pena. Y hasta uno entonces puede pedir disculpas a los padres internos. Pues discúlpame, pero pues, es el momento, comprende las cosas. Es como decirle allá arriba a uno, o adentro, ¿no? Y ellos saben la clase de personas que somos. Saben lo que tenemos y lo que no tenemos, ellos saben. Pero hay que darles el lugar bien. Si nosotros tenemos tiempo y podemos hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas. No porque ellos sepan ya. Muchas veces en una oración es necesario que nosotros pidamos algo que ya sabemos que el Padre sabe. Pero hay que considerar que los padres internos quieren que nosotros estemos conscientes y sepamos pedir, porque para pedir hay que saber pedir. También hay que saber recibir. Hay quienes por orgullo y soberbia no reciben ayuda de alguien. Hay que saber recibir ayuda. ¿Cuál? ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Cómo pedimos ayuda? Con sus palabras. Pidiéndonos a los padres internos, ¿cómo nos invocamos? Pues llámenlos. Dirígase a ellos ante usted con conciencia. Es como decirle allá a un amigo, pues ayúdame a eso, mira, necesito tal cosa y tal cosa así. No es lo mismo pedirlo en
un área donde hay demasiado ruido, para estar uno tranquilo, consciente y saber que pues el Padre escucha en cualquier momento, ¿no? Pero el saber pedir es en tranquilidad, saber orar para Él, o sea, saber pedirle las cosas bien, tranquilamente, en un lugar tranquilo, no querer pedirla porque en ese momento tienes un problema, saber platicar con Él. Cuando no se tiene un problema, también podemos hablar, como dices, platicar. Sí, porque es poder dar gracias en la mañana por haber despertado, simplemente, no porque tengo un problema así, lo voy a y haber estado bien. Es que hay mucha gente que nada más se acuerda de Dios allá, cuando tienen problema. Y no se trata de eso. Si tenemos salud, si tenemos fuerza, si tenemos estabilidad, si hay dinero, si tenemos el refrigerador lleno, o a la mitad, o hay nomás, pues también. Ahora. Ok. Muchas veces también hay que tener conciencia de las cosas mal que estamos viviendo y también agradecer por eso. ¿Por qué? No es que seamos masoquistas, es tener conciencia y detrás de eso vendrá algo bueno. Posiblemente eso que nosotros estamos viviendo nos va a generar algo que nosotros no sabíamos que éramos capaces de hacer. Y luego hacemos algo y resulta un bien, un beneficio para otros o para nosotros. Entonces, detrás de una situación, a veces de una dificultad, de una desgracia, vienen cosas bien. Y tengan en cuenta que las cosas que suceden mal en nuestra vida, pues el Padre sabe. Puede ser una voluntad divina, puede ser una prueba para nuestras virtudes, para saber si las tenemos bien cimentadas, bien fundamentadas, bien comprendidas, bien asidas dentro de nosotros mismos. O puede ser un karma. Si hay un karma, hay que respetarlo. Hay que darnos cuenta, entonces, si no estamos haciendo nada por nadie, si no estamos ayudando, si no estamos sirviendo, pues es más fácil que la ley nos cobre. Y el Padre y la Madre Divina no les puede decir nada allá. Anubis, en el templo de la ley, no les pueden decir nada, porque está escrito en el libro de la vida. Y tenemos el libro de la vida anterior, y hace 2 vidas, y hace 3 vidas. Y Anubis, o alguien allá, puede decirle a nuestros padres, mira, aquí está, nos debe tal cosa. Y no es necesario, por ellos, obviamente, tienen otro nivel de conciencia. Pero es necesario que nosotros entonces estamos conscientes de las cosas que están sucediendo y del motivo posible, comprenderlo y trabajar de acuerdo a ello, y de hacer las cosas de acuerdo a ello. La oración entonces debe ser como dije, en un tercer estado de conciencia, que es la autoconciencia, que es la vigilancia de sí mismos, y estar conscientes de quiénes somos, de qué es lo que nos rodea, en qué momento estamos, en qué lugar estamos. Estar conscientes de eso y estar conscientes de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo, y sepan que de acuerdo a su estado emocional y de acuerdo a sus pensamientos van a ser sus palabras. Entonces, de acuerdo a sus palabras, ¿va a ser la oscuridad o va a ser la luz que se proyecte? Si estamos pidiendo por otra persona, sí, le estamos diciendo a Dios, dale luz, pero nosotros llenos de oscuridad, llenos de alteraciones. No estamos conscientes de nosotros mismos. No hay una relativa paz en nosotros, dentro de nosotros. La oración entonces debe ser, como dije, en un tercer estado de conciencia. La oración no es en el primer estado, dormidos todos. No es en el segundo estado, en el estado de vigilia.
es en un estado de autoconciencia, o más aún, un cuarto estado de conciencia que no lo mencioné ahí, en el pizarrón, que es la conciencia objetiva, total, absoluta. Pero estamos hablando de seres que expresan un nivel de conciencia mayor, estamos hablando ya de un Buda, un Mahoma, un Cristo, o seres pocos que hay por ahí, más conscientes. Ok, dentro de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a decir, es el Padre Nuestro, hablando de oración. Entonces, quise hablar un poco de esto para explicar a la luz de la conciencia y el conocimiento de la gnosis acerca de cada cosa, cada fracción, cada oración pequeña dentro de la oración del Padre Nuestro. Ok, nosotros empezamos a decir Padre Nuestro, ok, pero decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, amén, y se acabó. ¿Y qué dijimos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué cosa? Y el Padre se quedó como diciendo, ¿what? ¿Qué? A ver, repite. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Y digo, pues se da media vuelta y se va. Así es que sí supo que estábamos haciendo un rezo. Porque ese es un rezo, no es una oración. Un Padre Nuestro puede llevarnos 30 minutos, 40 minutos o una hora a hacer un Padre Nuestro con conciencia, con reflexión, con meditación profunda en lo que es, con comprensión de las cosas. Ya para nosotros vamos a decir que 5 minutos pues ya está bien. En lugar de 30 o 40 minutos, 5 pues ya se refleja un poco de conciencia. Pero si nosotros decimos, Padre Nuestro, hay que saber que nos estamos dirigiendo a nuestros padres, a nuestro Padre interno, a nuestro ser, a nuestro íntimo. Si recuerdan, cuando hablamos del árbol sefirótico, hablamos de alma, del ser, del íntimo, y más arriba el Keter, más arriba del Cristo incluso, más arriba de la región del Espíritu Santo, de Binah y Bunah, el Keter. Y dijimos que el Keter era el ser del ser de nuestro Padre. Entonces, la oración del Padre Nuestro no llega hasta el Keter, no llega allá, llega a nuestro ser. Entonces, cuando nosotros decimos Padre Nuestro, hay que tener conciencia que nos estamos refiriendo a Él, y le estamos haciendo un llamado a Él, allá, en lo alto, y que eso se refleja profundamente dentro de nosotros. Podemos decirlo así, dentro de nuestro corazón, pero con conciencia que Él está allá y está en todo lugar. Pero el Padre Nuestro es nuestro ser, nuestro íntimo. Entonces hay que tener conciencia de que lo estamos llamando, nos estamos dirigiendo a Él, al íntimo, a nuestro ser. Cada persona tiene su Padre interno y su Divina Madre. Así que cuando ustedes hacen la oración del Padre Nuestro, se están dirigiendo a su Padre personal, particular, su Padre interno, que es una reflexión de eso que nosotros llamamos Dios mismo allá. Entonces es una reflexión, repito. Hay que tener conciencia entonces de esto. Entonces, cuando decimos que estás en los cielos o que estás en el cielo son los cielos. ¿Cuáles son los cielos? Si nosotros nos dirigimos entonces en una nave y salimos de la tierra, que ahora dicen esas cosas, esas mafufadas se traen en YouTube, que la tierra es plana. Sus cosas son inventos del ego que quieren todavía cristalizar más la oscuridad, más la inconsciencia
más las fuerzas negativas que quieren hacer creer a todos los demás que la Tierra es plana, que no es redonda. Se traen eso. Entonces, cuando nosotros decimos, así repito, que estabas en los cielos, esos cielos no son espacios y mundos y planetas y sistema solar y el espacio entre un sistema solar y otro sistema solar. No se refiere a esos cielos, no allá arriba. Están en las dimensiones superiores de la naturaleza. Los cielos son las dimensiones superiores. La cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta dimensión, la séptima dimensión. Mundo etérico, mundo astral, mundo mental, mundo causal. Y más allá de eso. Esas dimensiones están en la naturaleza y están expresándose. Nosotros mismos tenemos cuerpos energéticos que se expresan en esas regiones, en esas dimensiones. Existen, son parte de la creación, es la creación misma. Entonces, cuando nosotros decimos Padre nuestro, que estás en los cielos, hay una conciencia entonces del Padre interno, de nuestro ser. Y al decir que estás en los cielos, es tener conciencia entonces que Él está tanto en las dimensiones superiores como en esta dimensión física. Entonces ahí ya hay un profundo conocimiento y hay una profunda reflexión. Así que nosotros podemos decir, en una práctica que nosotros hagamos, una relajación, meditación, decir, pues voy a meditar en el Padre Nuestro. Y empiezo, para mí, Padre Nuestro, y ahí me quedo. Y reflexionando sobre mi ser, y que el ser actúe y le dé entonces el conocimiento necesario, la experimentación necesaria, la experiencia necesaria a cada persona, a cada alma. Y al rato igual, que estás en los cielos, ok. Y entonces empieza una reflexión y una intuición profunda en nosotros de su existencia en todas las regiones de la creación, en todas las dimensiones de la creación y en el mundo físico, y con conciencia de que Él mismo tanto puede tener presencia, igual conocimiento de las dimensiones inferiores de la naturaleza. Porque nosotros al decir que estás en el cielo o estás en los cielos, nos referimos entonces nada más a las dimensiones superiores, pero Él tiene conocimiento, obviamente, y tiene presencia también dentro de las inferiores, las regiones inferiores, o mundos infiernos de la naturaleza. Él tiene conciencia de eso. Entonces, en esa serenidad, en esa reflexión profunda, en esa oración profunda y detenida, la divinidad interior, nuestro Padre, nuestra Divina Madre, nos van a empezar a dar conocimiento de las cosas, más allá de lo común, mucho más allá de lo común. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué decimos eso? Porque el Padre interno tiene su nombre mátrico, su nombre divino, su nombre desde que salió del Ain, de allá, de la región, de eso que llamamos Dios, desde que viene a la manifestación, a la creación. Él tiene su nombre. Cada persona tiene su Padre interno. Y su Padre interno, pues obviamente es un gran ser y tiene su nombre específico. Son seres, hay seres diferentes. Entonces dice uno de los mandamientos, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Pues, es que no hay que pronunciar el nombre de nuestro ser, si lo sabemos. Sin sentido. O por presunción de que sabemos el nombre de nuestro Padre. No es así.
Entonces hay que tener respeto por la divinidad. Lo cierto es que Él no le va a decir su nombre a nadie que no esté preparado y que no tenga un nivel de conciencia superior. Él no le va a decir su nombre, porque si no, entonces el ego nuestro empieza a hacer un montón de cosas. Cuando nosotros decimos, entonces repito, santificado sea tu nombre, hay que tener conciencia de eso, de que Él tiene su nombre sagrado. Cada ser, cada íntimo, cada Padre interno nuestro tiene su nombre. Cada persona, hasta cada animal, cada planta, el alma o chispa divina que está en procesos de esas plantas, esos animales que están en procesos de evolución, tiene a sus padres internos allá, esa alma esperando a que se procese el alma. Y cuando lleguen al estado humano, que tengan cuerpos físicos humanos, obviamente, entonces el ser se va a empezar a reflejar, a expresar, si se quiere reflejar, porque es su voluntad, sus cosas. Hay que tener conciencia entonces de cada situación, cada parte de la oración que nosotros decimos. Si nosotros tenemos conocimiento de estas cosas, no nos estorba para nada. Mejor, si nosotros tenemos un conocimiento y hacemos una oración a manera de meditación, entonces ya es mucho más profundo, ya estamos pasando el nivel de rezar, estamos pasando el nivel de orar y estamos entrando en el nivel de meditación profunda. Cuando decimos, venga a nosotros su reino, ¿cuál es el reino? Reino de conocimiento, reino de paz, reino de amor físicamente aquí, que venga a nosotros y que eso de Él, esas características de Él, se expresen en nuestra vida. Eso es lo que nosotros queremos decir. Pero ¿acaso tenemos conciencia de estas cosas? Cuando hacemos el Padre Nuestro, normalmente no. Normalmente no tenemos conciencia. Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, es decir, toda la creación, todas las dimensiones superiores de la naturaleza son los cielos. Y allá suceden las cosas que la divinidad quiere, que el Padre quiere. Todas las cosas son allá por su voluntad. Igualmente, entonces estamos diciendo y permitiendo y teniendo conciencia que todo se refleja aquí, en el mundo físico, en el mundo material, tal y como suceden las cosas allá. Y que sean por su voluntad, no por la mía. Entonces ahí nosotros nos empequeñecemos. Entonces se refleja una conciencia, se refleja una humildad de la persona que no quiere ser humilde. Cuando una persona se da cuenta que es humilde, deja de ser humilde. Mejoras, entonces, que la humildad se exprese en un instante continuo y permanente. Porque repito, cuando una persona es humilde, pero se da cuenta que es humilde, entonces ya entra orgullo, soberbia, entra arrogancia y la humildad desapareció. Entra presunción. Soy humilde. Y el ego ahí está, pues, feliz porque es humilde. Y no se da cuenta, entonces, esa persona que está hablando y expresándose con ego, con inconsciencia. Ok. Cuando decimos, danos el pan nuestro de cada día, ¿ustedes creen y toda la gente cree que se refiere a los plátanos, al pan de trigo, al pan Bimbo, al pedazo de carne?
al pedazo de allá. Con alimento. Ok. Es el alimento. Creemos eso. Pero si nosotros queremos despertar nuestra conciencia, queremos ser personas conscientes, y estamos en un proceso de autoconocimiento, de autoperfección. Cuando nosotros decimos, danos el pan nuestro de cada día, se refiere a que nos permita estar conscientes. Escuchen muy bien esto. Que nos permita a nuestro Padre estar conscientes de todas las circunstancias que se expresan a lo largo de la vida, del día en ese caso. Y nosotros percibir esas circunstancias y saber manejarlas, de manera que las impresiones no nos dañen. Porque generalmente las impresiones nos dañan más, mucho más el centro emocional. Y quedan muchas veces imágenes grabadas que toman fuerza por el ego, toman fuerza de la persona y se convierten en efigies, en representaciones mentales. Muchas de las cosas que una persona entonces puede vivir, termina soñando, porque el ego está expresando eso que vivió allá, en el sueño. Cuando nosotros decimos, entonces, danos el pan nuestro de cada día, nos estamos refiriendo a la alimentación, no física, nada más, sino alimentos conscientes, emocionales, mentales, energéticos, volitivos, es decir, aspectos psicológicos, energéticos que se reflejen en la voluntad nuestra. Para poder tener la sabiduría del día, de poder captar todo con conciencia. Exactamente. Y salir adelante. Sí. Entonces, cuando decimos, danos el pan nuestro de cada día, se refiere a todo eso. Pero sucede algo y nosotros nos quejamos. Entonces, a ver, es como que dijera el padre, el ser, a ver, en la mañana me dijiste que te diera el pan, te lo estoy dando, y te estás quejando. Entonces, ¿qué? ¿Queremos que nos den el pan nuestro de cada día o no? Porque la gente cree que se refiere nada más a allá, a lo que se van a echar en el estómago. Mecánicamente, no es así. Cuando nosotros decimos en la oración, danos el pan nuestro de cada día, se refiere a todo eso. Es el pan supersustancial, el pan psicológico, el pan emocional, el pan mental, el pan de las impresiones, el pan, las circunstancias que nos van a permitir vivir conscientemente y crecer nuestra alma, nuestra conciencia y nuestra percepción de todo en la vida, todo en la creación, en relación a nosotros mismos y en relación a lo externo, y en relación a la divinidad. Cuando nosotros estamos más conscientes de nosotros mismos, entonces tendremos más posibilidad de acercarnos realmente a Él. Mientras no. Mientras no. Así que quítense esa idea de la cabeza allá de los que me están viendo, y ustedes también, de que el pan se refiere al alimento físico, material. No es así. Ustedes, una persona, no sé ustedes, una persona puede estar en ayunas. En ayunas. Un día, 2 días, 3 días, y está haciendo penitencia. ¿Por qué? Porque le prometió a Dios que si le daba la gana que su hijo se curara de una enfermedad incurable, esa persona iba a ayunar 5 días. Y sin embargo, durante cada día hace la oración del Padre Nuestro y está diciendo, danos el pan nuestro de cada día. Es contradictorio. Está en ayunas y está pidiendo en oración que el Padre le dé el pan. Entonces, o hay conciencia o no hay conciencia que se está pidiendo el pan. ¿Y qué significa el pan? Una persona que esté en ayunas porque tiene una manda, porque tiene una promesa a la divinidad, porque le concedió un favor, una cosa grande, un milagro,
está pidiendo en el Padre Nuestro que le dé el pan. Entonces no se está refiriendo a la alimentación material, física. Entonces es necesario comprender a qué tipo de pan se está refiriendo, para que con conciencia nosotros se lo pidamos a Él en la oración. Porque si no, nosotros seríamos contradictorios. Como si estamos haciendo una manda y estamos ayunando porque por compromiso con Dios, de que curó a mi hijo de una enfermedad incurable. Porque ya los doctores dijeron, lléveselo a su casa, ya se va a morir dentro de 3 horas. Y entonces la madre o el padre o alguien que ama a esa persona le pide a Dios, sánalo, cúralo y permita que viva. Y te prometo de inicio que voy a servir todavía el resto de mi vida, pero de ahorita te prometo que voy a hacer un sacrificio y no voy a comer en 5 días. Y voy a orar, y voy a transformarme, y voy a cambiar. Entonces, para sostener esa espiritualidad, esa persona hace la oración, repito, del Padre Nuestro. Y está pagando con el ayuno, está cumpliendo. Porque esa persona se ha salvado. Por alguna situación, el doctor dijo que se iba a morir en 3 horas, no se murió. Lleva 4, pues ya me puse a orar. Porque ya es ganancia, porque ya Dios está reflejando ahí. Entonces, si hago la oración del Padre Nuestro y estoy pidiendo el pan, pero ofrecí ayunar, ¿cómo? Estoy pidiendo algo que no es. Es contradictorio. Entonces, es necesario saber que ese pan tiene otro sentido. ¿Ok? Así que cuando nosotros pedimos, no es el pan de la alimentación, el pan de allá de la mesa, si nos lo dan, qué bueno, qué bien, agradecidos. Si no, si estamos viviendo y suceden cosas, hay que saber, hay que tener conciencia de cómo suceden las cosas, o por qué suceden las cosas. Cuando decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, seamos sinceros. Seamos allá sinceros. ¿Perdonamos? ¿Realmente perdonamos? ¿Realmente tenemos comprensión? ¿Tenemos bondad? ¿Tenemos amor dentro de nosotros? Que nos lleve a perdonar en una forma automática, por comprensión, no por conveniencia, porque eso nos perdona. No por avaricia, porque eso nos perdona. No por muchas cosas, porque no hay perdón. Entonces, si nosotros decimos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos perdonamos. Entonces, piensen ustedes, traten de comprender que esto, al momento de decirlo, ok, es válido, lo decimos. Pero es una invitación y es un compromiso a que suceda en nuestra vida, a que sea real. Es un compromiso a hacerlo real y tener conciencia de ello y vivir de acuerdo a ello. Es decir, si hay necesidad de perdonar, bueno, hay que comprender. Sí, no quiere decir que si ustedes perdonan se van a echar la soga al cuello. No significa eso. Ah, perdóname. Pero si me perdonas, pues vamos a hacer eso y te voy a perjudicar. No se trata de eso. No se trata de perdonar y echarse la soga al cuello o dañarse uno. No se trata de eso. Hay que tener conciencia. Entonces, una persona debe de saber que alguien lo perdone o la perdone. ¿Podrá ser perdonada? Sí, pero que esté en su vida, en sus actividades, en sus cosas. Y nosotros en nuestras actividades, en nuestra vida, en nuestras cosas.
no significa que ya, sí te perdono y otra vez ahí ensártate en mi vida y dáñame y perjudícame. No. Hay que saber también hacer a un lado lo que nos daña. Sí te perdono, o sea, no guardo rencor, no hay resentimiento, no hay pensamientos, no hay emociones de daños, de coraje, de venganza, no hay nada de eso. Pero hay que tener conciencia entonces y no permitir dañarse en la vida. ¿Ok? Así que el perdón no significa entonces dañarse a sí mismo. No, hay que tener inteligencia para eso. ¿Ok? Y en ese, si nosotros ponemos, sí te perdono, pero mira, hay un alto. Hay una cosa que se tiene que respetar. ¿Ok? Con conciencia, la respeto tú, la respeto yo, tal cosa. No nos dañamos, esto está bien. No hay problema. Y saber, obviamente, que todos tenemos ego, podemos hacer un montón de cosas y que estamos para aprender y para crecer el alma, aprender y crecer conscientemente. Crecer y multiplicados. Sí, crecer en alma y conciencia y multiplícate, sí. Pero no significa que se vayan a la relación allá sexual y a tener hijos por todos lados. No se trata de eso. No se trata tampoco entonces de la relación sexual, que porque ya hay un perdón y ahora júntate conmigo. Es como que no. Porque una persona entonces se daña. Hay que tener conciencia. Si hay conciencia, si hay respeto, si hay amor, si hay comprensión de las cosas, bien. Ok, entonces si se dan cuenta, hay muchas cosas detrás de una simple oración. Hay gran conocimiento. Entonces cuando nosotros, por eso decía que si nosotros hacemos un Padre Nuestro, bueno, decir, antes de acostarme a dormir, bueno, quito todas mis pendientes, mis cosas mentales, mis emociones, sentimientos y todo. Ya ahorita no voy a salir corriendo a dañar a nadie, ni a decirle nada a nadie, ni a hacer nada, ni a trabajar. No voy a salir corriendo a arreglar el mundo. Entonces hay que tener un tiempo para nosotros y hay que tener paz. Y hay que poner orden, estabilidad y salud en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra alma en sí. Así que si nosotros hacemos una oración, un Padre Nuestro, y nos detenemos, y lo hacemos, y decimos Padre Nuestro, bueno, pues ahí me quedo, tratando de reflexionar y comprender profundamente acerca de lo que es Padre Nuestro, el Padre mío, el Padre interno, el ser. Y luego sigo con la oración, y tardé 10 minutos, perfecto, muy bien. Una oración de un Padre Nuestro en 10 minutos, muy bien. En realidad, bien. Y nos vamos a dormir con una condición diferente. Porque eso sana, arregla muchas cosas, muchísimas cosas, que nos provocan enfermedades, nos provocan daños. Uno de los motivos por el que el ser humano enferma ahora, y se lo digo a ustedes y allá y a todo el mundo, uno de los motivos en mayor porcentaje por el cual enferma la gente es porque no sabe vivir. No sabemos vivir. No sabemos cómo hacer las cosas para vivir correctamente y no dañarnos. No sabemos. Entonces, cometemos muchas cosas mal que nos dañan y caímos enfermos. Ahora, mañana, o dentro de 3 años, o dentro de 7 años, pero eso que estamos viviendo es consecuencia de todo esto. Hay personas que incluso, pues, se dan, vamos a decir, en una forma simple, al trabajo intenso. Llegan a la edad de 55, 58 años, 60 años,
o más se jubilan, entonces se refleja el desgaste energético intenso, emocional y físico y mental, y los desvelos y malpasadas de toda una vida. Pero están orgullosos porque se jubilaron, perdón, pero eso es de todos los seres humanos, no es de una persona. Hay orgullo en nosotros porque nos jubilamos, pero eso nos costó enfermar. Y cuando enfermamos, le echamos la culpa a Dios. Que malo es Dios. Y yo que he sido un santo, yo que no le he hecho nada mal a nadie, jamás, nunca, no he mirado mal, no he dicho mal, no he hecho mal a nadie, jamás, nunca. Y estoy enfermo y sufriendo. ¿Cómo es malo Dios? ¿Por qué me suceden las cosas a mí? Eso es lo que la gente dice. Se vuelve rutina que llegas al mismo tiempo que llegas y te duermes y te llevas del trabajo hasta dormido. O sea, no te das el tiempo de relajación, que es lo que decía. Eso es muy común. Que no te das el tiempo de paz, tranquilidad. Y dicen, Dios siempre se escucha, pero más te escucha cuando tienes calma con Él. No te va a escuchar cuando no le estás haciendo caso, le estás haciendo o pensando en otra cosa, como lo comentabas. Sabiendo relajarse, en oración, en práctica, haciendo lo que nosotros estamos empezando a hacer antes de dormir, se curan muchos males, muchas cosas que sucedieron mal, que hicimos mal durante el día, se curan, se arreglan, se armonizan. Entonces, al día siguiente lo empezamos bien, con salud, lo empezamos sanos, lo empezamos con fuerza, porque si no hacemos de nada, y nos vamos a dormir mal, emocional, mentalmente, entonces amanecemos mal. Es más, dormimos y ni siquiera descansamos. Eso es un gran problema de muchísima gente. Dormir y no descansar. Pues, ¿de qué se trata entonces? Si no vamos a descansar, ¿para qué dormir? Hay motivos. ¿Cuáles son los motivos? Generalmente son los daños en el centro emocional, daños en el chakra. Otro gran motivo es que nos acostamos pensando. Estamos totalmente identificados con los problemas del trabajo, con la actividad del trabajo, y nos acostamos con todo eso. ¿Sí? Hay que tener conciencia de que si uno se acuesta a descansar, pues hay que descansar. Y eso implica quitar pensamientos, quitar emociones, quitar instintos, impulsos. Hubiera hecho esto y no lo hice, quitar ese arrepentimiento, esa duda, quitar todo eso, hacer una oración a nuestra divinidad y pedirle a nuestra Madre Divina que nos permita descansar para estar bien, para enfrentar las tareas del día siguiente. Hay que estar conscientes de eso y hay que pedir antes de dormir. Una de las cosas que yo personal he hecho, música de río, helado, relajación natural al quedarme dormido. Para tratar de relajarme. A lo mejor con todo el traje. Y me duermo como si fuera bebé, como no lo decimos. Okay. Bueno, pues está bien. Añádele la oración. No pasa nada. Y si te quedas dormido orando, pues bueno, pues ya. Te quedaste dormido, pero ya te llevaste una vibración diferente al mundo astral. ¿Ok? Bien. ¿Dónde nos quedamos? No nos dejes caer en tentación. Obviamente, tendrás tentaciones mentales, tentación emocional, tentación física y tentación sexual. Tentaciones.
cosas que suceden en relación a lo externo de nosotros, en la vida, y en relación a lo interno, que están dirigidas a nuestro ego. Permítenos entonces ser fuertes y ser conscientes de ese ego que puede reaccionar y nosotros hacer algo que no debimos hacer, algo que nos va a dañar. Eso es lo que nosotros queremos decir. Repito, hay que tener conciencia de cada cosa que decimos. No ser burros mecánicos. No ser robots. Mecánicos de fierro. Insensibles. Inconscientes. No es eso. Estamos haciendo una oración. Se supone entonces que debe haber conciencia de esa oración. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario para lograr un nivel de espiritualidad, un nivel de salud, una armonía energética, una armonía de los chakras, un nivel de conciencia mayor, una expresión de la energía de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestra vida, para nosotros mismos y para los demás. En relación a nosotros, en relación a los demás, en relación a la naturaleza y en relación a nuestra divinidad interior. Para eso estamos hablando de esto. Y líbranos de todo mal. Pues todas las cosas demás que puedan suceder, brujerías, malas voluntades, hechicerías, de tanta gente bruja que hay por ahí, y de las miradas ofensivas y dañinas de otras personas, de malas voluntades dirigidas hacia nosotros, para que nosotros enfermemos, que nosotros estemos mal. Porque tan solo el pensamiento, tan solo la emoción, tan solo el instinto y la mirada y la palabra de otras personas intentan dañarnos. Muchas cosas, ¿sí? La envidia, las sensaciones, las energías negativas, alteradas, deformes, egoicas de otros entes que intentan dañarnos. Claramente, sí, la mala intención y todo. Entonces, sí. Eso que, bueno, lo he escuchado en muchos, mejor dicho, lo he leído, en muchas páginas de la física y todo eso que sale en el internet. Que si uno tiene algún plan, ya sea cambiar de trabajo, comprar un carro, comprar una casa, es mejor no decir, mantenerlo como, no precisamente el secreto, pero alejado de la voluntad de los demás. Ok, si nosotros hablamos de nuestros planes, en realidad la cristalización de esos planes pierde fuerza. A través de la palabra nuestra pierde fuerza. Aparte, crea malas voluntades en otros, crea envidias, y porque nuestras palabras tienen un eco en el ego de la otra gente. Entonces mejor callar, ¿cierto? Mejor callar y luego hacerlo. Y si acaso lo hablamos es por algo, ¿no? Y hay que saber a quién lo hablamos. Con la gente que esté involucrada para obtener ese plan que tiene. De preferencia. No. De preferencia. Pero sí pierde fuerza entonces a través de la palabra, eso mismo que nosotros hemos planeado. La palabra vive. Y entonces, vamos a decir, la mentalidad, la emoción nuestra, la energía que le vamos a dar a eso, disminuye a través de la fuerza que se pierde en la palabra. Entonces, por eso muchas veces, eso es correcto, hay personas que no revelan lo que quieren hacer, hasta que lo hacen, o cuando están a punto de hacerlo, o cuando ya está todo casi hecho para cristalizar, para suceder. Ok. Decíamos que líbranos de todo mal, y algo que hay quienes sí lo dicen, hay quienes no, en una oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Obviamente, ¿cuál es el reino? Los mundos superiores y el mundo físico. Estamos hablando de la creación, porque tuya es la creación, no mía, es tuya, a nuestro Padre interno. De hecho, en las oraciones de los novenarios y de la iglesia,
No. Nada más termina, yo lo toma. Amén. Sí, ok. O sea, no en la rutina, en lo que es la rutina de la gente. No, ahorita vamos a decir otras cosas de eso. El poder, ok. Todas las facultades de hacer las cosas y no hacerlas. Su voluntad. Bien dicen que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso es así. Entonces ese poder, porque tuyo es el reino, ya dijimos, el poder, la facultad de hacer todas las cosas. Y la voluntad, la expresión de su voluntad, y la gloria, sí, la eternidad y todos los logros de la conciencia. Y allá en las dimensiones superiores, más allá de lo que nosotros conocemos, esa gloria, ese cielo, esa región divina, esa gloria, son de Él, no nuestras. Por los siglos de los siglos. Eso fue antes, es ahora y será después. Eso es lo que quiere decir, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un solo amén, son tres amén. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos una oración, cualquiera que sea, incluso cualquiera que sea, mientras sea oración y si nosotros decimos amén, 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 ya lo estamos diciendo. No es decir nada más amén, ya dormido. Si nos gana si nos vence el cansancio, la situación del trabajo, de las cosas del día, pues ya nos venció, ya que. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hasta ese esfuerzo que nosotros hagamos, el Padre lo agradece. El Padre apoya, el Padre paga, el Padre da. Nuestro ser interior profundo. Si nosotros hacemos un esfuerzo, y si es un esfuerzo por trabajar, por practicar, por orar, trabajar internamente nosotros, obviamente la divinidad lo agradece. Y ahí entonces un mérito, hay dharmas, se generan dharmas. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya saben un poco más claramente la diferencia entre rezar y orar. Rezar mecánicamente y orar, y en qué forma se tiene que orar. Dijimos el Padre Nuestro, pero una oración, toda oración es eso, a orar. Si no vamos a decir algo que ya está establecido, si vamos a hacer una oración con nuestras palabras, una oración sencilla, nuestras palabras, nuestro corazón, que se exprese ahí, no fue más sencilla, pero con esos términos que definen la oración, con esa conciencia de la oración. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿No hay ninguno? Se fueron llevando con... Bueno, haciendo. Se fueron haciendo. Muy bien, entonces terminamos lo que íbamos a decir. Si no hay preguntas, pues bueno, dejamos así, nos vemos lunes próximo. ¿Ok? No les voy a decir qué vamos a tener, qué vamos a hacer, qué vamos a ver, no, para vernos aquí. Quiere decir que tenemos práctica de ¿Quién sabe? no sé qué podría pasar. Si es práctica, será para ellos. Les quiero comentar algo, aparte de eso. Fíjense, el mundo está tan lleno de tinieblas. Los gobiernos y las grandes, super monstruosas empresas, que todas las conferencias las he subido a YouTube y se han grabado perfectamente bien, pero la clase anterior, la práctica que se dirigía a la gente en el Facebook salió bien, pero lo era de media hora, 30 minutos aproximado, un poco más.
La práctica, la definición de la práctica para la gente en el Facebook no se grabó en YouTube. Solamente se grabó el bla bla, pero la práctica no se grabó y la grabé 2 veces. La primera vez lo subí al YouTube. No, la imagen y todo, pero nada más hasta el punto donde hablaba y explicaba. Cuando ya empezaba a decir de los chakras y la vibración y los colores, eso no. Yo no sé si alguna gente, déjenme hablar. Yo no sé si alguna persona se haya ofendido porque dije que el buscador es el Google o Google, me lo pronuncien, que estaba equivocado, porque con internet se dicen muchos errores, muchas cosas mal. Y cuando hablamos que los colores, la percepción de los colores de los chakras, cardíaco y del plexo, estaban invertidas, porque así es. No hay una imagen sola correcta en internet acerca de los colores de los chakras. No está. Ya he visto muchas imágenes y no hay corrección, no están bien, están equivocados. Cuando yo hice la corrección, al momento de decirlo y cómo iban a hacer la práctica las gentes que me estaban escuchando por Facebook, esa parte, esos minutos de grabación, no se grabaron en YouTube. No. Como que me decían nada más ahí, hasta aquí nada más te permito que subas. Lo demás no, porque nos echaste. Nos dijiste que estábamos equivocados. Es como si hubiera sido eso. Entonces, en el YouTube, si ustedes buscan lo que fue para la gente de Facebook ayer, el lunes, no va a salir completo, solamente van a encontrar el bla bla. Cuando explicaba la práctica, no salió. Entonces voy a seguir intentando grabarlo y revisarlo. Antes de subirlo, antes de publicarlo, lo reviso. Y ahí me di cuenta, en la segunda revisión me di cuenta. En la primera revisión. Y lo grabé de nuevo. Y antes de publicarlo lo revisé y no. Era igual, no se grabó. Entonces las tinieblas están tan fuertes. Hay tanta oscuridad en el mundo que cuando se trata de hacer algo bien, hay muchas fuerzas negativas, conciencias negras, que se oponen. Sucede. Ok, bien, nos vemos el lunes.